Amén. Bendito Señor Jesucristo, que gracias porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo, Señor. Te alabamos, Padre, y te glorificamos porque tú moras y vives en nuestro espíritu. Gracias por haber pagado el precio por todos nosotros, Señor, por cada circunstancia, por cada situación, por cada pecado, por cada maldad, pasada, presente y futura. Ciertamente tú pagaste, Señor, con tu sangre, con tu sacrificio, el precio por todos y cada uno de nosotros, de los que te creemos. Queremos agradecerte, Padre, por todo este amor maravilloso que tenemos en Cristo y por sobre todo, Señor, que podamos nosotros ahora, ya que estamos a cuentas contigo, porque tú mismo, Padre, borraste la deuda y clavaste el acta de los decretos que nos era contraria. Esa acta, Señor, ciertamente nos sentenciaba a muerte eterna por nuestro pecado y por nuestra maldad, pero sin embargo tú borraste, Señor, toda nuestra deuda y ahora estamos a cuentas contigo. No hay nada absolutamente, ¿verdad?, que interrumpa entre tú y nosotros, efectivamente, Señor, el poder disfrutarte. Que no sea el que no te creamos, que no sea el que sigamos creyendo a nuestra naturaleza pecaminosa, al pecado, al mundo, a Satanás mismo, lo cual, por supuesto, interrumpe nuestra relación contigo, pero no porque tú efectivamente nos estés mostrando que te debamos algo, sino que nosotros mismos, Señor, no estamos creyendo correctamente. Y sabemos, Señor, que las creencias correctas dan como resultado acciones correctas, mientras que las creencias incorrectas dan como resultado acciones incorrectas. Por esto es importante, Señor, que nosotros nos nutramos de tu verdad y de tu palabra. Danos luz y sabiduría en esta mañana para poder traer esta palabra de vida a todos los que la escuchamos, que efectivamente, Señor, esta palabra cale en lo más profundo de nuestro espíritu, que caiga en buena tierra, para que dé fruto a 50, a 80 y a 100 por uno. En el nombre de Cristo te alabamos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Hermanos, estamos en esta carrera, ¿verdad? En este tour, por llamarlo de alguna manera, espiritual respecto de las obras que el Señor ha hecho desde la eternidad para que hoy tú y yo las podamos disfrutar. Y para que no tengamos que esperar la muerte, como normalmente se nos ha persuadido a través del sistema religioso, para recibir ya todos los beneficios de esta vida maravillosa de Cristo por todos y cada uno de nosotros. Entender que la solución a todos nuestros problemas, la solución a todos nuestros conflictos, la solución a todas nuestras necesidades tiene un nombre y una respuesta de nuestro Padre y se llama Cristo Jesús. La Escritura nos dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, su Hijo amado, su Hijo precioso, su Hijo maravilloso, no lo escatimó por nosotros, sino que lo entregó, dice, ¿cómo juntamente con Él, ahora que hemos resucitado con Cristo, no nos dará todas las demás cosas? Y no nos dará todas las demás cosas, tiene que ver con la provisión de nuestro Padre para ahora, para cada área de nuestra vida, espíritu, alma, cuerpo, bolsillo y todo. Es decir, la salvación de nuestro Padre no es solamente en ciertas áreas, la salvación de nuestro Padre es absolutamente integral, es en todas las áreas de nuestra vida. Esta es la gracia abundante que nosotros tenemos que comenzar a recibir. Así que muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios y nosotros decimos las bendiciones de Dios solamente son para temas espirituales, ¿verdad? Solamente son para temas del alma, pero no para temas económicos también. La bendición de Dios incluye todos los temas económicos. Ahora, no estamos aquí evidentemente interesados simple y sencillamente en una relación con el Señor en que las cosas económicas nos funcionen, porque eso determinaría que efectivamente nuestro corazón está puesto en las riquezas. Y no olvidemos que el Señor está, ¿verdad?, en contra de las riquezas ni en contra del dinero. Dios está efectivamente en contra del que amemos las riquezas o de que amemos el dinero. Y resulta que muchas personas aman el dinero indistintamente de que lo tengan o no lo tengan. Hay mucha gente que
No tiene dinero, pero ama el dinero. Hay mucha gente que tiene dinero y ama el dinero. Ahí está el problema. El problema no es el dinero, el problema es el amor que nosotros efectivamente desarrollamos hacia el dinero. Es decir, el amor al dinero significa que tenemos otro señor en nuestro corazón y nadie puede servir a dos señores porque será fiel a uno o infiel a otro. Eso nos dice la Escritura. Pero cuando nosotros efectivamente tenemos puesta nuestra confianza en Cristo y hemos recibido esta abundancia de la gracia y el don de la justicia que veíamos la semana pasada, allí sí que vamos a tener nosotros bendiciones hasta que sobreabunden, porque ¿qué padre no quiere que sus hijos en todas las áreas de su vida efectivamente sean bendecidos y sean abundantemente provistos? Este es nuestro papá. Así que no limitemos nosotros, ¿verdad?, los campos de acción de nuestro Padre, sino que efectivamente recibamos la abundante gracia para todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Fíjate, ahí vemos nosotros la bendición integral. Yo quiero que seas prosperado en todo, en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Quiero que seas prosperado en tu alma y también quiero que seas prosperado en tu cuerpo, que tengas salud. Y la bendición que ya nos ha dado, y está claramente determinada en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche bien, tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual. Es por esto que esta bendición espiritual, ya en algún momento lo vimos en alguna otra charla, es el tipo de bendición de la cual efectivamente parten todas las demás bendiciones. Si el Señor solamente nos hubiese dicho, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material, ahí tendríamos un problema, porque la bendición material es la consecuencia directa de la bendición espiritual. Es decir, cuando tenemos bendición espiritual, tenemos bendición emocional, es decir, a nivel del alma, y tenemos bendición a nivel del cuerpo, y tenemos bendición a nivel del bolsillo y de la economía y de las cosas materiales. Así es como el Señor efectivamente ha determinado la bendición, siempre con esta escala. Primero lo espiritual, y lo espiritual es lo que da a luz todas las demás cosas. Fíjese, ¿qué es Dios? La Escritura nos dice claramente que Dios es espíritu, ¿no es cierto? Y la pregunta es, Él hizo todas las cosas que vemos y no vemos. Y el Señor dice, mía es la tierra, mío es el oro y la plata. La pregunta es, ¿quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el oro, la plata? El Espíritu hizo todo eso. De ahí del Espíritu, efectivamente van naciendo todas las demás cosas. Entonces, ahora que nosotros tenemos el Espíritu con nosotros en nuestra propia vida, no sería ninguna sorpresa que el Espíritu, desde nuestro espíritu, ¿verdad?, esté impartiendo bendición absoluta a todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo y todas nuestras necesidades económicas y financieras. Entonces, es maravilloso entender que toda esta bendición que nuestro Padre nos da, ¿verdad?, nos da gratis, no nos da porque tú y yo la merezcamos, no nos da porque tú y yo efectivamente hayamos hecho los suficientes méritos o tengamos un excelente comportamiento de tal manera de que el Padre nos está premiando. Eso no existe en la Escritura. La Escritura deja claramente determinado que la gracia de Dios es un don inmerecido para todo ser humano. Así que la primera condición para poder recibir la gracia de Dios es que tú mismo estés absolutamente seguro de que no eres merecedor de nada. Porque si tú crees que de alguna manera eres merecedor de algo, porque tienes alguna buena opinión de ti mismo en algún área de tu vida, pues déjame decirte que tienes un pequeño problema porque no calificas para el recibir la gracia de Dios. Porque el primer requisito para recibir la gracia de Dios es que tú entiendas tu condición en el primer hombre, tu condición de pecado, tu condición de muerte, tu condición de injusticia, tu condición de realmente agradar a Dios. Así que ya no nos desgastemos intentando agradar a Dios, intentando hacer buenas cosas, intentando hacer buenas obras. Ahora, no estamos diciendo que no las tengamos que hacer, estamos diciendo que las tenemos que hacer desde el lugar correcto.
Y este lugar correcto es desde el Espíritu. Ya no lo hacemos desde nuestra alma. Ya no lo hacemos desde nuestra propia justicia. Ya no lo hacemos desde nuestra propia sabiduría o desde nuestro propio deseo carnal de hacer bien a los demás, sino que lo hacemos desde el amor de Dios, desde el Espíritu. Hacemos bien inclusive a los que no se merecen el que les hagamos bien, porque evidentemente han hablado mal de nosotros, porque nos han hecho daño, porque son personas que no se merecen. Dios efectivamente nos escogió a nosotros con estos requisitos para efectivamente entendamos que estamos descalificados de nuestras propias capacidades y sobre esa base yo poder recibir la gracia de Dios. Así que cuidado, es muy importante que entendamos que esta gracia de Dios es un regalo inmerecido, ¿verdad? Que efectivamente nosotros tenemos. Entonces, hemos llegado en este punto a un área vital que seguimos machacando, por así decirlo, y es el tema de la justificación. La justificación, el que tú eres justo, el que tú has sido vestido de justicia, el que nuestro Padre Dios le hizo pecado a Jesucristo, nuestro Padre hizo pecado a Jesucristo para que tú y yo seamos hechos justicia de Dios en Él. Es algo que tiene que calar en lo más profundo de nuestro ser, porque esta es un arma. De hecho, la Escritura en Efesios 6 habla de la coraza de la justicia. Dice que nos vistamos de la coraza de la justicia, que nos armemos con la coraza de la justicia. Porque la justicia de Cristo, que ahora es mi justicia, me va a liberar de todos los engaños del enemigo, cuando él va a tratar de separarme de la comunión de mi papá, intentando siempre él traerme una vez más a que yo vea mi propia justicia y no la justicia de Cristo, que hoy es mi nuevo vestido, que es efectivamente, ¿no es cierto?, la nueva vestidura que mi Padre me ha dado. De allí que si algo, decíamos la semana pasada, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, si en algo nos tenemos que esforzar, es en mantenernos en el seguir permanente y continuamente recibiendo la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia, ¿verdad?, trae como consecuencia el don de la justicia, porque la justicia es un regalo. O sea, la justicia que Dios nos da es su propia justicia. Dios nos regala su propia justicia. Cristo es su propia justicia. Dios nos viste de su propia justicia con Jesucristo. Y esa justicia, ya que es nuestra, ¿verdad? Y así se lo tenemos que declarar a Satanás, al enemigo, a nuestra carne, a nuestra mente, al que nos acusa, al que nos condena. Tenemos que declararle permanentemente que la justicia de Cristo es nuestra justicia. De tal manera de que con esa coraza de justicia, que es un arma que nosotros efectivamente utilizamos para ir a la guerra espiritual, entonces Satanás no tiene absolutamente nada que hacer. Si esa coraza de justicia te ves como la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad?, significa que tú todavía estás intentando agradar a Cristo por tus propias obras. Significa que tú estás todavía intentando, ¿verdad?, ser mejor cada día. Estás intentando, ¿verdad?, dejar esto, dejar aquello. Significa que le estás prometiendo a Dios que efectivamente tú, ¿verdad?, vas a hacer lo más bueno que puedas de aquí en adelante. Y ese es un gravísimo error. Porque, a ver, parece que es algo altruista, parece que es algo muy espiritual, pero quiero decirle que es algo muy diabólico, porque Satanás no viene vestido, ¿no es cierto?, como el diablo. Satanás nunca viene vestido como malo. Satanás no viene ni con cachos, ni con trinche, ¿verdad?, ni con cuernos. Satanás viene vestido normalmente como corderito, como oveja. Entonces, estas cosas que a nosotros nos parecen tan sublimes, sí, Señor, mira, yo te prometo que a partir de hoy voy a ser una persona distinta, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Ahora sí voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, ¿verdad? Muchas veces lo he intentado, pero tal vez no he sido lo suficientemente sincero, Señor, pero esta vez sí te prometo que lo voy a hacer. Es más, voy a orar mucho más fuertemente, voy a ayunar
mucho más fuertemente, voy a leer mucho más fuertemente la Biblia, me voy a unir al grupo de oración, me voy a unir al grupo de alabanza, voy a estar trabajando mucho más en la escuela dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ofrendas para que de alguna manera mi padre las acepte. Pero esa es la famosa ofrenda de Caín. Escuche bien. Esa es la famosa ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín es la que nosotros ponemos delante de nuestro Padre, ¿verdad? Y que tiene como sustancia nuestras propias buenas obras, nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Nuestros mejores frutos. Suena bien, ¿verdad? Suena bonito en la religión, suena bonito inclusive como palabras sublimes, pero son palabras que desconocen absolutamente lo que nuestro Señor ha concluido en la Escritura y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son palabras que desconocen lo que la Escritura dice, que no hay bueno ni aún uno, que no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado a una, que no hay quien haga lo bueno. Y claro, parece que ese todos no me toca a mí, pero sí te toca a ti. Entonces nosotros estamos desconociendo a nuestro Padre, estamos desconociendo a nuestro Padre Celestial, justamente cuando de alguna manera intentamos nosotros, ¿verdad?, poner nuestra propia justicia. Y eso veíamos en Romanos 10:3, en donde dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces nosotros tenemos que primero entender que hay la justicia de Dios, que es la que Dios demanda de ti y de mí. Es decir, por si capacidades, el Señor dice, tiene que ser mi justicia, ni más ni menos la que tú seas capaz de poder producir. Imposible. Entonces ya dejémonos, porque Él nos pone justamente esa vara tan alta para que no lo intentemos. Porque nadie, ¿quién puede ser justo como Dios es justo? ¿Quién puede ser 3 veces santo? Solamente Él es santo, santo y santo. Entonces la justicia de Él nos regala. Por eso es que dice la Escritura aquí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Cuidado que nosotros, como los fariseos, nos estemos encontrando cada día en establecer nuestra propia justicia delante de Dios. Traer la ofrenda de Caín permanentemente delante de Él para agradarle, y evidentemente lo que vamos a encontrar es más bien la respuesta de Dios, en donde Dios no acepta tu ofrenda y más bien se disgusta. Y ahí viene esa división entre la carne y el espíritu. Esto lo vimos nosotros en Romanos 10:3, ¿verdad? La Escritura aquí nos dice que nosotros nos debemos someter a la justicia de Dios. Someternos a la justicia de Dios es que la justicia de Dios se tiene que expresar, se tiene que manifestar en nosotros. Y la justicia de Dios no es más que someternos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es de entregarle nuestra vida. Y más allá de entregarle nuestra vida, escuche bien lo que le voy a decir, es recibir todo lo que Él nos ha dado para que podamos expresar y manifestar lo que Él nos ha dado. Recibir la justicia de Él, la vida de Él abundantemente todos los días. Vimos en Romanos 5:17 que la justicia de Dios es por gracia, es un regalo inmerecido, no es por méritos propios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice la Escritura, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo podemos ya reinar hoy con Cristo Jesús? Antes la muerte reinaba sobre nosotros. Y a veces como no entendemos, porque siempre que hablamos de la muerte hablamos del ataúd. No. El ataúd es una de las características o es uno de los tentáculos de la muerte, ¿no? Pero la muerte que nosotros enfrentamos todos los días, la tristeza, el temor, el miedo, la inseguridad, la pobreza, la enfermedad, la incredulidad. Y todas estas cosas son la muerte. Son la muerte. Entonces, esa muerte, dice la Escritura, ¿verdad?, que ha reinado en todos los seres humanos. ¿Acaso esa muerte no está intentando todos los días de arrebatarte
de las manos de la nueva vida que tienes? ¿Acaso esa muerte no está golpeando el corazón todos los días para traerte otra vez a su territorio? Es decir, a pesar de que la muerte ha sido derrotada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si nosotros no estamos plantados en Él todo el tiempo, la muerte efectivamente va a seguir insistiendo mientras estemos en nuestra carne para traernos otra vez a su territorio. ¿Y cómo se presenta? Ya lo hemos dicho varias veces, se presenta, ¿verdad?, con su tarjeta de presentación, que es el miedo, que es la incredulidad, su tarjeta de presentación, que es el temor, que es la angustia, que es la ansiedad, que es el estrés. Una tarjeta favorita del diablo en este tiempo es traerle a usted su tarjeta de temor, su tarjeta de preocupación. Hoy nosotros en este mundo en el cual tenemos tantas necesidades, ¿verdad? Y nos preocupamos por tantas cosas. Él efectivamente sabe que esa tarjeta de presentación nosotros normalmente se la aceptamos. Porque nos preocupamos cómo estarán nuestros hijos, nos preocupamos cómo estarán, ¿verdad?, nuestros familiares, nos preocupamos cómo va a estar nuestra economía, nos preocupamos desmedidamente por nuestra salud, nos preocupamos por cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor. Normalmente estamos adelantándonos a las preocupaciones, porque hoy día tenemos preocupaciones y tenemos problemas. Pero ya no solamente que no estamos preocupados por los problemas que tenemos que resolver hoy día, sino que también a eso le amontonamos preocupaciones por problemas que creemos que se nos van a venir después. Y Satanás y la muerte nos tienen efectivamente de cabeza, nos tienen metidos en el temor, porque efectivamente este estrés, esta ansiedad, causa una depresión interior, causa esclavitud. Este tipo de sentimientos lo que hacen básicamente es traernos al territorio del diablo, porque ¿quién quiere efectivamente robar, matar y destruir? ¿Quién quiere tu infelicidad? ¿Quién quiere tu desgracia? ¿Quién quiere tu tristeza? ¿Quién quiere tu muerte, tu enfermedad? Es el diablo. Pero ojo, la Escritura nos combina y nos dice que estemos firmes con la libertad en la que Cristo nos hizo libres y que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo no busco victoria, ya no busco victoria. Yo no busco paz, yo no busco seguridad, yo no busco gozo, porque todo eso ya lo tengo en Cristo Jesús. Yo me tengo que mantener en lo que tengo, es decir, manteneros en la libertad con que Cristo os hizo libres. Tú, mira, una cosa es orar a Dios desde la necesidad de obtener algo. Y otra cosa es orar a Dios desde la seguridad de tenerlo. Escucha bien, normalmente nuestra carne, Señor, por favor, ayúdame, dame esto, lo otro. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu orando dentro de nosotros, el Espíritu dice, Señor, gracias porque tú ya me has bendecido con esto. Gracias porque tú de antemano ya estabas consciente de esta necesidad y te adelantaste y te anticipaste a esta bendición. Señor, gracias, porque esta necesidad que yo tengo el día de hoy definitivamente ha sido suplida por ti. Mire qué diferencia que es orar desde la seguridad de la provisión de mi papá que desde la necesidad que yo tengo para que mi papá me dé algo. Lo último es desconfianza, lo primero es fe. Entonces, cuidado con cómo entendemos lo que hemos recibido por parte de nuestro Padre, porque al haber recibido a Cristo, hemos recibido todas las bendiciones y hemos recibido todas las soluciones a todas nuestras circunstancias. Oiga, parece demasiado fácil, ¿verdad? Pero es verdad. Este es el regalo de nuestro Padre. Parece tan fácil que inclusive eso nos genera incredulidad, pero eso significa recibir la abundancia de la gracia. Por eso es que la gracia ni siquiera es simplemente gracia, sino que es abundante. Y la propia Escritura nos dice inclusive respecto del pecado, que cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, es decir, la gracia es sobreabundante para todos los que la queremos recibir. Nunca la gracia se agota. No hay nada, no hay circunstancia, no hay situación que efectivamente el Señor ya no haya previsto y provisto para tu gloria, para ti, para tu bendición. Así que esto es algo que tenemos que recibir permanentemente. Así que nosotros ahora podemos reinar en vida por uno solo. Ya podemos reinar en vida con Cristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es una regla que tiene que ser una realidad diaria en tu vida. Todos los días nosotros tenemos que venir confiadamente, como nos muestra el libro de Hebreos, al trono de la gracia, para recibir efectivamente el oportuno socorro, para recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando tú tienes estos ingredientes permanentes en tu corazón, la justicia de Dios como tu propia justicia, en la experiencia, tú vas a comenzar a actuar, tú vas a comenzar a generar obras y hechos que salen desde la justicia de Dios y ya no desde tus propias capacidades. En Romanos 5:1 vemos que la fe en Él nos da acceso a su justicia y a la paz con Dios. Justificados pues por la fe, veíamos. Justificados pues. ¿Qué nos da acceso a esa justificación? Aquí la Escritura concluye en Romanos 5:1, dice justificados pues. Ya estamos justificados. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos trae a esa justificación? La fe. Por eso dice por la fe, justificados pues por la fe. ¿Sí? La fe te da acceso a la justificación tuya. Y la fe te da acceso a la justicia tuya. Y la fe te da acceso a la gracia de Dios, a la abundancia de la gracia y al don de la justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esto es lo que necesitamos. Mira, cuando tú tienes paz para con Dios, pues entonces tú te vas a sentir ya no indigno de venir delante de Él permanente y continuamente y tener confianza de que todo ha sido suplido por tu Padre maravilloso. Esa paz que efectivamente nosotros tenemos para con Dios es básica para relacionarnos con Él. Él ya tiene paz para con nosotros, ¿ah? Porque la Escritura nos muestra que Él en Cristo Jesús nos reconcilió. Él pagó por nosotros todos nuestros pecados, todas nuestras obras, y Él dice que no se acordará más de nuestras iniquidades, no se acordará más de nuestros pecados, y que Él ha echado en lo profundo del mar nuestros pecados. Él ya no se acuerda de nada. Él ya no ve en nosotros, sino solamente a Cristo. No olvidemos que la Escritura nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, y con Cristo también fuimos juntamente resucitados. Entonces, ¿a quién ve nuestro Padre en nosotros? A Cristo Jesús. Nosotros somos aceptos por Dios por lo que es Cristo, no por lo que somos nosotros. Métete eso en la cabeza. Satanás siempre te va a tratar de quitar esa perspectiva. Tú no eres acepto delante de Dios por ti, sino que tú has sido aceptado delante de Dios por todo lo que Cristo es. La justicia que Dios ve en Cristo es la justicia que Dios ve en ti. La paz que Dios ve en Cristo es la paz que Dios ve en ti. El poder que Dios ve en Cristo es el poder que Dios ve en ti. El libro de Juan nos dice algo maravilloso. Así como Él es, hablando en términos presentes, así como Él es, hablando de Jesucristo hoy, así como Él es ahora presente, así somos nosotros en este mundo. Eso nos revela el propio Espíritu. El Espíritu nos dice que así como Él es, así somos nosotros. Entonces, cuando tú ves todo lo que Cristo es, eso es lo que tú eres ahora. Eso es lo que el Padre está viendo en ti. Ahora, Satanás no quiere que tú sepas esto. Porque una de las armas favoritas del diablo es que tú te sigas viendo a ti mismo. Es que tú sigas viendo tus errores. Es que tú sigas viendo tus conflictos. Es que tú te sigas fijando en tus debilidades. Eso Él ama que hagas, porque allí te tiene preso o presa.
allí te tiene, ¿verdad? En sus manos. ¿Por qué? Porque tú no te has desligado todavía de todo lo que ya ha sido desnudado o desvestido de Dios. Tú no le estás creyendo a Dios, ese es el problema. No le estás creyendo al enemigo, estás creyendo a las cartas de presentación que él te da, le estás creyendo al temor, le estás creyendo al miedo, le estás creyendo a la pobreza, le estás creyendo a la inseguridad, le estás creyendo al estrés, le estás creyendo a la ansiedad, le estás creyendo a los chismes, le estás creyendo a las mentiras, le estás creyendo a los engaños. La Escritura nos dice claramente, hermanos, que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, contra principados y contra potestades, contra el príncipe de las tinieblas de este siglo. Contra él estamos luchando, pero ni siquiera nosotros luchamos, por una muy sencilla razón, porque la lucha, la victoria la obtuvo nuestro Padre. Entonces yo me mantengo en la victoria de Cristo, porque Él ya peleó por mí la buena batalla, Él ya venció al diablo. Y mientras yo estoy en Cristo, yo lo que tengo que hacer simple y sencillamente es sentarme en la victoria de Él y no ganar algo que Él ya ganó para mí. ¿Tú te has puesto a pensar que todo lo que Cristo vino a vencer en la carne no fue para Él? Él vino a vencer el sufrimiento. Él venció el pecado. Él venció a la muerte. Él venció a la cruz. Él venció a los chismes. Él venció a los traidores o a la traición. Él venció a las enfermedades. Él venció a la pobreza. Él venció todo. La pregunta es, ¿para qué venció? ¿Por qué Él no tenía que vencer? Para Él no tenía que vencer, si Él es Dios. Él no tenía que pagar ningún precio para Él, si Él es Dios. ¿Sabes para quién venció? Para ti venció. Para ti se hizo hombre. Para ti se entregó como sacrificio vivo y derramó su sangre. Para ti. Por eso es que esa victoria te pertenece y tú ya no tienes que ganar nada. Esto de que la vida victoriosa muchas veces nos pone en una posición de intentar nosotros ganar algo que Cristo ya ganó por nosotros. La vida victoriosa no es más que Cristo mismo viviendo su vida en mí. No hay otra fórmula. El único que puede vivir la vida cristiana en mí es Cristo, porque ya no vivo yo. Escuche bien, ya no vivo yo. Así que yo no puedo vivir la vida cristiana porque ya no vivo yo. La pregunta es, ¿quién vive en mí? Cristo. Entonces, ¿quién es el único que puede vivir la vida cristiana? Cristo, en mí, en ti. Pero el Señor también nos combina y nos dice que Cristo viva por la fe en vuestros corazones. Si nosotros no entendemos que por medio de esta palabra que estamos escuchando, esta palabra de gracia, ¿verdad? Podemos recibir permanente y continuamente esta bendición de parte de Dios. Recibir esta palabra de vida, estas palabras de vida eterna. Como decía el apóstol Pedro en su momento, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hay muchas personas que tienen palabras. Hay muchas personas que pueden tener ofertas, pero solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y lo que nosotros necesitamos son palabras de vida eterna, es decir, palabras que realmente se conviertan en vida en nosotros y que sean para siempre. Las palabras que Él dice son vivas y son eficaces, son palabras que se convierten realmente en vida en nosotros. Eso es, ¿a quién más iremos? Dígame, ¿quién más puede hablar palabras que se conviertan en realidades en nosotros? ¿Quién más puede efectivamente darnos tantas promesas, ¿verdad? De victoria, de gozo, de provisión, de bendición y de eternidad que se conviertan en realidad en nosotros? Nadie. Nadie nos puede dar esas palabras. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras son para el día de hoy, para ti y para mí. Son para nuestra consolación. Esas palabras son para nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro goce, ¿verdad? Para nuestro disfrute de todo lo que nuestro Padre maravilloso es. Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer básicamente es tener acceso permanente y continuo a esta paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra fórmula. Cristo Jesús en nosotros es el que nos da paz para con Dios. Si tú tienes conflictos ahora,
Si tú estás con temores, con miedos, con inseguridades, pues evidentemente el problema es que tienes que poner tu mirada en Cristo, nada más. Cuando pasaron por un lugar en donde había muchas serpientes ardientes, dice la Escritura, y las serpientes pues mordían efectivamente al pueblo de Israel, y una mordida de serpiente, pues seguramente alguna serpiente venenosa, como una cobra, etcétera, era simplemente mortal. Entonces en el desierto, pues, cuando alguien era mordido por una cobra o por una serpiente, simplemente la muerte era un hecho más que cierto. O sea, la gente no tenía que saber que esa persona se iba a morir. Y eso es lo que pasa con el pecado. Cuando Satanás nos muerde, por ponerlo de alguna manera, e inyecta en nosotros el pecado, pues hay una consecuencia vital, que es que vamos a morir. ¿Okay? Que la muerte otra vez se va a apoderar de nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo efectivamente Moisés, mandado por el Espíritu, mandado por Dios? Dijo que él se fabrique una serpiente de bronce, y que coja esa serpiente y la cuelgue en un madero, una figura de la cruz, y que la ponga muy en alto, y que cada vez que una persona en el pueblo era mordida o era mordido por la serpiente, lo que tenía que hacer es mirar y clavar su mirada en la serpiente de bronce, e inmediatamente esa muerte desaparecía, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. El temor, el miedo, la angustia, la inseguridad que nos vienen, ¿no? Porque efectivamente nosotros le hemos comprado la mentira al diablo de que el miedo, el temor, la angustia, la inseguridad son parte de nuestra propia vida, y no es verdad. Eso es la muerte, como dijimos hace un principio, la muerte, ¿verdad?, gobernando sobre nosotros. Y finalmente nos lleva efectivamente a la tumba. Porque todas las inseguridades, todo el temor, todo el miedo, lo que hacen básicamente es sumar para que la muerte termine haciendo su trabajo. Mire, el miedo, la inseguridad, la angustia, la enfermedad, son debilidades, finalmente. Son debilidades. Pero la muerte es una debilidad absoluta, si lo queremos ver así. La muerte es ausencia de la vida. Entonces, el trabajo de la muerte es quitarnos la vida. El trabajo del diablo es quitarnos la vida, que es Cristo. Es lo mismo. Satanás va a intentar permanente y continuamente quitarnos la vida, que es Cristo. No lo puede hacer, porque Cristo efectivamente ya venció y lo aplastó. Pero él sí nos puede persuadir a nosotros de que nosotros aceptemos sus mentiras. ¿Cómo? ¿Tengo miedo? Si tengo miedo, si tengo inseguridades, debes saber que el veneno de la serpiente se ha inyectado. ¿Qué tienes que hacer? Mirar otra vez a Cristo. Mirar otra vez a Cristo. Repasar lo que Cristo ha hecho por ti. Que tú sepas que ese veneno que tú tienes allí, Cristo ya efectivamente lo recibió Él mismo para Él morir por ti. Él ya murió por tus pecados, Él murió por tus errores, Él pagó tus angustias, Él pagó tus enfermedades, Él pagó tus pobrezas, tus dificultades. Él pagó todas las circunstancias que efectivamente tú estás viviendo el día de hoy. Tú ya no las tienes que pagar. Tú tienes que cargar toda esa ansiedad, todo ese veneno, lo tienes que poner sobre Él. De esto se trata. Inmediatamente, cuando el enemigo ponga en ti veneno, y el veneno viene en varias presentaciones, vuelvo y repito, temor, miedo, incredulidad, inseguridad, estrés, ansiedad, y etcétera, etcétera, etcétera. El veneno viene en ese tipo de presentaciones. Si nosotros nos tomamos el veneno, ya nos lo tomamos y comenzamos a sentir los efectos del veneno. A ver, no tengo que decirles a ustedes, ¿verdad?, lo mal que uno se siente cuando tiene temor, lo mal que uno se siente cuando tiene miedo, lo mal que uno se siente cuando estás inseguro en una circunstancia, lo mal que uno se siente cuando estás enfermo y no sabes qué va a pasar. Ya no te tengo que explicar eso porque tú lo sabes. Bueno, de todo aquello nos ha dado libertad el Señor Jesucristo, porque Él pagó absolutamente la deuda. Él pagó el dolor, Él pagó la angustia, Él pagó la enfermedad, ya pagó todo
por ti, por mí. Entonces yo lo que hago es mirarle a él, mirarlo otra vez, mirarlo a cara descubierta. E inmediatamente todo ese mal otra vez se vuelca sobre él porque ya fue pagado y yo soy libre. Soy libre del temor y del miedo, pero ahora soy efectivamente propietario de la paz, de la justicia, de la santidad, de la seguridad, que también ya ustedes la están probando. ¿Cuántos de nosotros estamos probando día a día, verdad? Esta paz que el Señor puede traer a nuestro corazón, esta tranquilidad que el Señor puede traer a nuestro corazón. Pues nada, eso ya en cambio es una prueba fehaciente de la vida que está comenzando a operar en ti. Pues finalmente, fíjate, es lo que tú creas. Entonces tenemos paz para con Dios. Y en Romanos 3, 21 y 22, en la misma idea, la Escritura nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjate, en la primera relación que nosotros tuvimos con Dios equivocada, nosotros teníamos una suerte de mandamientos que teníamos que cumplir. Y muchos de nosotros nos sentíamos culpables porque no habíamos cumplido los mandamientos, los habíamos cumplido a medias, o simple y sencillamente nos habíamos desviado del camino y ya ni siquiera estábamos pensando en Dios. Y más bien nos habíamos volcado hacia una vida, pues, desprovista de Dios con todo lo que aquello significa. ¿No es cierto? Ok, pero aquí dice que ahora, aparte de la ley, es decir, nadie, y eso para tu tranquilidad, nadie jamás por la ley ha sido justificado. Nadie jamás por la ley ha podido ser justificado delante de Dios. O sea, no ha habido ningún ser humano sobre la tierra que haya podido cumplir la ley. Así que si tú dices que, Señor, yo te he sido infiel, pues bienvenido al club. Porque eso hemos sido todos en la carne. Es que, Señor, yo te he prometido muchas veces hacer estas cosas y no he podido. Pues bienvenido al club. Porque también eso nos ha sucedido a muchos de nosotros. Y es que, Señor, he hecho mi mejor esfuerzo para poder hacer tu voluntad y a veces he podido y a veces no. Pues bienvenido al club, porque así es. Pero aquí dice que aparte de la ley, es decir, para que ya no tengamos nosotros que estar sometidos a una ley que lo que hace básicamente es demandarnos, acusarnos y condenarnos. Mire, algo que usted va normalmente a recibir cuando viene la ley es esto. Muchas veces nosotros venimos, ¿verdad?, a la oveja por lana y salimos trasquilados. Muchas veces venimos a la Escritura por respuestas de paz y más bien el enemigo utiliza la Escritura para sacarnos con más dudas, con más temor y con mayor condenación. ¿Por qué pasa eso? Porque seguimos nosotros creyendo que de lo que se trata es que yo haga la voluntad de Dios. No, Señor. Sí, en un sentido, porque en la gracia hacer la voluntad de Dios significa recibir todo lo que Él me dio. Pero en el sentido de la ley, no, porque nadie puede, por cumplir los mandamientos o por cumplir las ordenanzas de la ley de Dios, ser santo ni justo delante de Él. Porque eso significaría que yo estoy intentando establecer mi propia justicia, ignorando la justicia de Dios e ignorando que efectivamente Él me quiere regalar su propia justicia. Y aquí dice esto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjate, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es lo importante. El Señor siempre tuvo en su corazón, hermanos, el que ustedes sean portadores de estandarte de su propia justicia, que ustedes efectivamente experimenten y vivan la justicia de Él. Él les quiso regalar la justicia de Él para que ustedes no tengan que estar intentando agradarle a Dios, sino que simplemente con la justicia de Él le agraden absolutamente a Él. Entonces ahora se ha manifestado la justicia de Dios, la cual siempre ha estado, dice, testificada por la ley. ¿Sabes que la ley lo que siempre testifica qué es? La ley lo que siempre testifica es, ¿verdad?, la gracia de Dios para ti. La ley testifica la justicia de Dios para ti. La ley testifica la sanación de Dios para ti. La ley testifica, ¿verdad?, el amor que Dios tiene para ti. La ley testifica, ¿verdad?, el sacrificio que Él efectivamente dio para ti.
La ley, cuando nosotros venimos a entenderla desde la gracia, lo que hace básicamente es testificar ¿qué cosa? La maravillosa justicia de Dios que se ha manifestado. Primero para hacer justicia conmigo, porque ya que yo efectivamente me encontré nacido en Adán y me encontré con una naturaleza pecaminosa y por constitución peco, el Señor vino en su propia justicia a cargar todo aquello que Él sabía que yo era incapaz de poder cargar. Vino a pagar por mí todas mis culpas y mis pecados. En un sentido, podamos decir que se hizo responsable de mí mismo, ya que Él es mi creador. Que aun cuando yo soy el que hice, el que viví, que es el pecado, Él vino efectivamente a recibir todo mi pecado para que yo no tenga que pagar por él, sino para que yo simple y sencillamente reciba toda la gracia que Él es. Entonces, ahí viene la justicia de Dios, primero porque me hace justicia. Hijo mío, yo he venido a pagar todos tus males. Yo he venido a cumplir en tu nombre toda la justicia de Dios. Yo he venido a cumplir en tu nombre todos los mandamientos que Dios efectivamente te ha demandado. Y yo he venido también a aplastar a Satanás, que te ha tenido a ti efectivamente esclavo durante todo este tiempo. Y yo he venido a expulsar de ti la enfermedad que te tiene agobiado. Yo he venido a expulsar de ti el temor, la angustia, el miedo, porque todo eso es la muerte. Yo he venido a liberarte de la muerte. Yo he venido a darte vida, a darte paz, a darte seguridad. Yo he venido a darte provisión, a darte tranquilidad, a darte seguridad. Yo he venido a darte esperanza. Yo he venido a darte vida eterna. Entonces, ahí es donde se manifiesta la justicia de Dios. Él viene a este mundo, cumple todas mis demandas, muere por mí en la cruz del Calvario, pagando todas mis culpas, porque no fue gratis. Costó la sangre de Cristo el que yo sea perdonado de todo, el que yo sea librado de todo. Y efectivamente, Él me crucifica juntamente con Él, me sepulta juntamente con Él y ahora me resucita juntamente con Él. Y en esta resurrección es que yo soy nueva criatura y tú eres una nueva criatura. Y en esta nueva resurrección nos tenemos que ver, no en la vieja creación, porque nuestra vieja creación terminó en la cruz del Calvario. Ahí terminó nuestra vieja creación, pero nuestra nueva creación arrancó en la resurrección de Jesucristo. En esta nueva resurrección, en esta nueva vida, tú y yo nos tenemos que ver. En esta nueva vida maravillosa, tú y yo nos tenemos que ver. Entonces, ahí es donde en esta nueva vida maravillosa yo exhibo la justicia de Dios. Es decir, Dios ya me viste ahora con su propia justicia. Y ahora por naturaleza puedo hacer la voluntad de mi papá. Por naturaleza puedo pensar como Él piensa. Por naturaleza puedo amar como Él ama. Todo lo que Cristo cumplió ahora se me imputa a mí, ahora es mío, ahora me pertenece. Entonces, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otra vez, esta justicia de Dios, yo la hago mía por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, entonces yo digo, Señor Jesucristo, tú eres mi justicia. Señor Jesucristo, tú eres mi sabiduría, tú eres mi salvación, tú eres mi redención. Señor Jesucristo, tú eres mi santidad. Señor Jesucristo, tú eres mi sanidad, tú eres la resurrección, tú eres la vida. Entonces vamos a poder recibir esta bendición maravillosa de nuestro Padre. Y dice, fíjate, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, para todos los que creen en Él. Así que siempre se trata de que yo crea en Él. Yo creo en Él e inmediatamente la fe de Él comienza a ser una realidad en mi vida. Cristo lo comienzo a experimentar como mi paz, como mi santidad, como mi tranquilidad, como mi gozo, como mi sanación, como mi curación, como mi libertad, como mi futuro, mi presente. ¿Verdad?
Entonces es un círculo virtuoso en el cual yo creo en Él, aparece Cristo con la fe de Él y todas las buenas cosas que efectivamente me pertenecen ahora en Cristo Jesús. Esto es lo que dice este versículo en Hechos 13:39. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Fíjate, por todo aquello que tú no has podido ser justificado delante de Dios por la ley, dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Es decir, todo aquello que te era imposible para ti, y en buen romance es todo, no solamente 4 cosas, todo aquello que te era imposible para ti cumplir, ¿verdad? Para ser justificado delante de Dios, dice, en Él eres justificado si crees, si le crees. Así que ya está todo hecho. La justificación de todo aquello que yo nunca pude hacer, en Él ha sido hecho. En Él yo soy absolutamente justificado y ya no hay deuda. Esto es algo más de lo que hemos visto más adelante. Entonces, hermanos, diremos a esto. Si Dios nos ha justificado, Romanos 8:33 dice a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica. Si Dios es el que justifica, la Escritura dice que para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Si Dios es el que me justifica, si Dios es como efectivamente la Corte Suprema del cielo, en donde ya no hay otra instancia, sino esa Corte Suprema del cielo con el juez a la cabeza que es Dios mismo, ha determinado que yo soy justo. ¿Quién puede acusarte de lo contrario? Bueno, el acusador de nuestros hermanos, 10 en punto. el diablo. Él va a intentar seguir acusándote, pero tú te puedes seguir comiendo el cuento. Tú te puedes seguir comiendo el cuento. Tú puedes querer seguir siendo engañado, pero ya no tienes tú que dejarte engañar por el diablo, porque la Corte Suprema Celestial de Justicia, encabezada por el presidente de la Corte, que es Dios, ha determinado que tú eres justo. ¿Ya? ¿Quién te puede decir a ti? ¿Quién te puede acusar de lo contrario? Así que si tú hoy recibes en tu cabeza y en tu corazón una tarjeta de Satanás en donde golpea tu puerta y viene con una orden judicial en tu contra y te viene a hacer acuerdo de tus pecados y te viene a hacer acuerdo de tus maldades y te susurra al oído y te dice, oye, ¿tú crees que Dios te va a perdonar con la mentalidad que tienes? ¿Tú crees que todos esos malos pensamientos que tienes todavía en la cabeza y que se te pasan pueden ser de un hijo de Dios? ¿Tú crees que esa actitud que tienes para esa persona, de alguna manera Dios no la va a condenar y Dios efectivamente nunca te la va a perdonar? ¿Tú no crees que lo que hiciste atrás, eso que es imperdonable, que tú mismo no te perdonas, Dios te va a perdonar? Sutiles mentiras y engaños del diablo para mantenerte preso. Pero la Corte Celestial de Justicia ha determinado que tú efectivamente eres justo, has sido justificado. Díselo eso, di aquello a Satanás. No te dejes de engañar, no te dejes de influenciar. Porque si nosotros le compramos la mentira, entonces otra vez evidentemente es como que la serpiente nos vuelve a morder. Y en esas circunstancias, el primer veneno que inyecta es la culpabilidad. Y después la condenación. Muchos de nosotros tenemos una conciencia muy sensible ahora que hemos venido a Cristo. Cuando no tenemos a Cristo, nos da lo mismo pecar, mentir, engañar, nos da lo mismo sean pecados grandes o pequeños. O sea, nuestra conciencia muchas veces ya está cauterizada. Pero cuando venimos a Cristo, muchas veces tenemos un problema. Nuestra conciencia se hace muy suavecita, es muy
cualquier cosita, cualquier cosa, por pequeña que sea, cualquier mal pensamiento, por pequeño que sea, inmediatamente nos acusa. Es decir, nos volvemos una alarma absolutamente sensible, como esas alarmas de casa que a veces están mal reguladas y suenan porque pasó una mosca. ¡Bum! Cuidado, robo. No, ni nada, una mosca que pasó. A veces pasa eso en nuestra mente, ya que nosotros hemos sido justificados, pero como tenemos una conciencia débil todavía, pero ya es una conciencia hacia querer hacer la voluntad de Dios, hacia querer servir a Dios. Pero todavía no hemos entendido que, ¿verdad? Esta conciencia nuestra no está basada en lo que yo soy, sino en lo que Cristo es. Cuando mi conciencia se basa en lo que Cristo es y no en lo que yo soy, entonces, estoy comenzando a dejar de ser niño y estoy comenzando a ser adulto. Porque cuando yo le sigo comprando al diablo, todavía el yo sentirme culpable, el yo sentirme pecador y que esta alarma que está mal regulada con algún sensor ahí, ¿verdad? Que de alguna manera siempre me está acusando y otra vez hace que yo venga delante de Dios y le pida perdón o me separe de Dios y entre en un tema de confesar todos mis pecados a cada momento y a cada rato, es porque mi conciencia evidentemente está mal regulada. Pues eso sí, cuando yo pongo conciencia en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Pues ya Satanás ya no tiene mucho que hacer, porque todo está pagado, porque Cristo es mi justicia. ¿Y quién puede acusar a Jesucristo? Entonces, fíjate, es maravilloso saber que nadie nos puede acusar a los escogidos de Dios porque Dios es nuestra justicia, ¿verdad? Y un tema importante aquí en Juan 1:29, que muchas veces lo hemos visto, Él quita el pecado del mundo. ¿Ustedes recuerdan este versículo en Juan 1:29? Dice, al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Ricardo, que quita el pecado de cada una de las personas que estamos aquí. Él ya quitó el pecado de nosotros. Él es el Cordero de Dios. ¿Y por qué lo pone en presente continuo? Quita. No dice quitó, porque ya lo hizo, Pero el sacrificio del Señor es un sacrificio fresco. El sacrificio de Cristo es un sacrificio eterno. De ahí que usted va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis y la Escritura dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor hizo ya el mundo y todas las cosas, ya Cristo en el tiempo de Dios había sido crucificado. Entonces, el sacrificio de Cristo es, a pesar de que fue hace 2000 años, en términos de tiempo, pero en términos de eternidad, porque Él es eterno siempre, es para cada día, para cada minuto, para cada instante y para cada segundo. Entonces, esto es maravilloso entender porque la sangre de Cristo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presente continuo. Es decir, el Señor ya quitó todos nuestros pecados, pagó por todos nuestros pecados, pero en términos prácticos, Él quita permanente y continuamente todos los pecados de mí. Es decir, no hay ningún pecado en mi vida, en este tiempo presente, que debería ser efectivamente un obstáculo para relacionarme con Él, porque Él quita el pecado de Ricardo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de Jairo, que quita el pecado de Jimmy, que quita el pecado de Jaime, de todos los que estamos aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado. Mire, Él es el que quita el pecado. ¿Quién más puede quitar el pecado? Él es el que quita el pecado. No, yo no puedo quitar el pecado, porque la religión nos vende que yo soy el que tengo que quitar mi pecado. No, Él es el que quita el pecado, no yo el que quito el pecado. Y mi fe en Él, pues Él quita mi pecado, permanente, continuo, siempre, a cada momento, a cada instante. Y en Hebreos 10:14, para terminar, esto es muy importante que lo entendamos. Esta justicia, esta justificación que el Señor nos dio, finalmente ha hecho que nosotros seamos hechos perfectos por la eternidad. No intentemos, hermanos, buscar ser perfectos en nuestra carne.
Por eso es que el tratar de mejorar nuestra carne es una aberración hacia la obra que Dios ya hizo a nuestro favor. Porque la perfección ya está en mí. Lo que tiene que hacer es simplemente crecer y manifestarse. La perfección, que es Cristo Jesús viviendo en mí. ¿Qué dice Hebreos 10:14? Dice, porque con una sola ofrenda, es decir, con Él, la ofrenda del mismo, con una sola ofrenda, no más, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre. Ese para siempre, por la eternidad, es que nos hizo perfectos desde el momento en que nosotros fuimos apartados para Él. Los santificados son los que hemos sido apartados para Dios ya. Tú y yo, si estamos ahora aquí, hemos sido ya apartados para Él. Ya nos hizo perfectos. Dice, con una sola ofrenda, hizo pasado perfectos. Para siempre. Mira, hizo perfectos. Para siempre. Tú y yo somos perfectos. Por eso es que la Escritura se da el lujo de decir, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo pregunto, si así como Él es, nosotros somos en este mundo, y esto lo aplicamos nosotros a nuestra vida cotidiana, y yo estoy enfermo, la pregunta es, ¿cómo es Él hoy? ¿Él es enfermo o Él es sanidad? Él es sano, ¿verdad? Él es sanidad, ¿verdad? Entonces así soy yo en este mundo. En términos materiales, ¿cómo será Él hoy? ¿Pobre? ¿Desprovisto de las capacidades necesarias para ver cómo enfrenta el día a día? ¿O será rico, millonario y dueño de todas las cosas? Bueno, eso lo último, ¿no? Pues así somos nosotros en este mundo. Ahora, ojo, Él dice que es lo que somos. A nosotros nos corresponde recibir la herencia. Si muchos de nosotros seguramente estamos padeciendo muchísimas necesidades en muchas áreas de nuestra vida, pero no porque Él sea efectivamente escaso, o no porque Él esté padeciendo esas necesidades, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él es sano, Él es eterno, Él resucita, Él es rico, Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Él es prosperidad, Él es abundancia. Sí, Señor, Él es todo eso. Que alguien me diga si Cristo es ahora, conforme a lo que nos muestra la Escritura, alguien que tiene escasez, alguien que efectivamente tiene problemas de enfermedad. Que alguien me diga qué es lo que nuestro Padre Celestial no es capaz de poder hacer. Nada, no hay respuestas, Él puede hacer todo, Él es dueño de todo, Él es rico en misericordia, en gracia. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Lo crees? ¿No será que esta parte, hermanos, es la que no nos está funcionando? Todavía hay mucha incredulidad en nuestro corazón. Pero no te preocupes, porque la incredulidad simplemente es una resultante de lo que el viejo hombre cree, porque el viejo hombre es escéptico. No trates tú de ser crédulo, porque la credulidad nos viene directamente en la nueva vida con Jesucristo. Él es el único que puede querer al Padre. Muy bien, hermanos. Continuamos Dios mediante la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén y amén.